Vamos a ver ahora el primer punto de gramática de la unidad 8. Aquí nos encontramos con un nuevo tiempo verbal, past continuous, el pasado continuo. Bien, el pasado continuo, si recordamos cómo se formaba el presente continuo, decíamos que necesitamos el verbo to be en presente, que era la única forma que variaba, y el verbo principal con ing. Bien, para el pasado continuo lo que necesitaremos será nuevamente el verbo to be conjugado en pasado simple, que nos acordamos que eran las formas was o were, más el verbo con ing. Eso se queda exactamente igual. Así que en este ejemplo, I am working, para ponerlo en pasado simple simplemente cambiaremos, en pasado continuo, perdón, cambiaremos el verbo to be, que está en presente, a pasado, I was working, y en este igual, we were working. Como vemos, es muy sencillo su forma. Ahora, si recordábamos también que hacíamos la negativa, simplemente le añadíamos el not al verbo auxiliar, que es el to be, pues aquí podríamos decir she was not working, en el que si contraemos sería she wasn't working, o you were not working, que si lo contraemos se nos quedaría como sigue: you weren't working. Bien, esto es simplemente recordar cómo se hace la negativa o la interrogativa en el verbo to be en pasado, que es igual que en presente, solamente con las formas was o were. Bien, si decimos was he working, ¿estaba él trabajando?, simplemente hemos pasado el verbo to be delante, dejando el sujeto entre las dos partes de este verbo, el auxiliar was y el verbo principal con la ing. O were they working. Si queremos recordar lo que eran las partículas interrogativas, solamente tendríamos que añadirle ¿dónde estaban ellos trabajando? Por ejemplo, where where were they working. Entonces, como vemos, a la misma forma que hemos visto de hacer la pregunta, la interrogativa, le hemos añadido esta partícula interrogativa. La diferencia, como vemos, es, por ejemplo, entre dónde y where, es que este lleva H y este no lleva, pero en pronunciación es igual. Where were they working? Si nos dirigimos a la página 151.15, nos indica past continuous, y ahí tenemos todas estas formas que os estoy diciendo. Cuando hacemos una pregunta sin ninguna partícula interrogativa y tenemos que hacer una respuesta corta, recordamos que las respuestas son yes o no, más el sujeto y el verbo auxiliar principal. Bien, aquí diríamos, were they working? No, they weren't. Lo pondríamos con esta forma, no, they weren't. Was he working? Yes, he was. Simplemente, yes, he was. Ya no pondremos el verbo principal, solamente el auxiliar, sea en negativa o sea en afirmativa. Aquí podemos hacer el quick check que tenemos, que nos encontramos. Y ahora, volviéndonos a la página 70, vamos a explicar cuándo utilizaremos este tiempo verbal. Bien, este tiempo, ya que es un pasado, estará siempre indicado en el pasado una acción acabada y estará en progreso, porque es un continuo. Todos los tiempos que sean continuos indicarán un progreso, un tiempo que te llevó a hacer. Esto, como es algo que estaba sucediendo en el momento en el que otra acción sucedió en el pasado. Por ejemplo, tú puedes decir I was sleeping, yo estaba durmiendo,
When my daughter came. Cuando mi hija vino. I was sleeping when my daughter came. O dos acciones simultáneas que están sucediendo al mismo tiempo. I was sleeping while my mom was cooking. Mientras mi madre estaba cocinando. Bien, ahí encontramos estos usos más comunes de este verbo. Ahora ya podemos hacer los ejercicios de la página 70.